Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño. Es un gusto para nosotros tenerlos esta noche, tener una audiencia tan prestigiosa con nosotros para celebrar la vida de un hombre y su obra en vida, el señor Jaime Méndez Quiroga. Para dar inicio a esta presentación del libro, quiero dar la palabra al señor Federico Saba Lara, director del diario Opinión de Cochabamba, quien hará la presentación de los autores del libro. Ingeniero Jaime Méndez Quiroga, amigo y líder. Señor presidente del Consejo de Administración de COBOSE, Monseñor Luis Sáenz, señor gerente general de COBOSE, doctor Fernando Quiroga, distinguidos amigos de los consejos de administración y vigilancia, gracias también por asistir al ingeniero Julio León Prado, a nuestro querido exdirector y fundador del diario Opinión, doctor Edwin Tapia Fontanilla, señor rector de la Universidad de Univalle, Gonzalo Ruiz, y a todos ustedes amigos que están presentes en esta ocasión verdaderamente especial. Comienzo esta presentación agradeciendo a la familia Méndez Muñoz por el inmenso honor que me han dispensado para presentar el libro Jaime Méndez Quiroga, el hombre y sus tiempos. No es sencillo hacerlo, porque la vida y la obra de este gran cochabambino y boliviano trasunta los límites de una presentación usual, pues el mismo personaje se sitúa en la historia y el tiempo presente y se proyecta al futuro con su legado para las nuevas generaciones. De Jaime Méndez podríamos decir que desde muy joven ha sido un ser soñador, pero al mismo tiempo práctico, pero sobre todo con una inteligencia y tenacidad que lo han llevado a desarrollar grandes obras. Son las que hoy miles de bolivianos las reconocen como las pioneras del movimiento cooperativista industrial con su expresión mayor COBOSE. Jaime Méndez, como me permito anotar en un breve acápite de este libro maravilloso que hoy sale a la luz pública, siempre fue un revolucionario, es decir, un inconforme con la conformidad, con aquella que resultaba limitativa para el desarrollo del país y de su gente. Hace 47 años este hombre percibió lo que quizá ahora, después de muchos procesos de transformaciones en el país, se vislumbra en el nuevo horizonte nacional boliviano: la participación de la gente y su capacidad de organizarse para construir grandes obras y puestos de trabajo. Algo que, sin embargo, requiere de grandes liderazgos. En un país como el nuestro, los liderazgos generalmente están unidos a lo político, y nos dice nuestra historia que los liderazgos políticos tampoco han sido del todo buenos. Y cuando surgen en otros campos del emprendimiento humano, en la ciencia, la investigación y el trabajo creativo, no siempre son reconocidos por la mezquindad humana. El liderazgo de Jaime Méndez, sí, fue reconocido desde el primer momento en que decide llevar a la práctica sus sueños e ideales, sencillamente porque su liderazgo estuvo signado por su gran autoridad moral y testimonio de conducta. Precisamente en cada una de las páginas de este libro
está presente la personalidad del líder y del visionario. Desde su niñez, el núcleo familiar, los momentos de tristeza y alegría, los sacrificios personales, la formación profesional, la vida austera e incluso con muchas privaciones materiales junto a su esposa y compañera Graciela Muñoz. La entrega de sus sueños a las más grandes decisiones y los principios. Méndez, en esto último, no transige en ningún momento, ni en aquel cuando podía haber decidido otro curso para la cooperativa y convertirse en dueño con un sentido propietarista tradicional. Eligió el camino más complicado, el hacer una empresa en manos del pueblo, fundar y desarrollar lo que hoy es la cooperativa industrial más grande de Bolivia y de Sudamérica. Tener entre las manos este libro y leerlo es al mismo tiempo recibir un gran hálito de esperanza. Es también separar la espesa cortina de humo que echa la realidad de un país al que siempre le ha costado avanzar. Es conocer a través de sus hojas, que son muy contados, los que desafían los lugares comunes o las consignas del momento a las cuales muchos prefieren seguir por comodidad o por falta de coraje. Este libro está escrito en dos dimensiones por dos grandes personas, por Jaime Méndez Muñoz, por Ramón Rocha Monroy. El uno, Jaime Méndez Muñoz, escudriña e investiga en los archivos familiares, desempolva y recupera antiguas fotos de familia, reflexiona y aún con el indisoluble lazo familiar y el amor de hijo a padre, se plantea la labor del investigador. Riguroso, investigador riguroso, se muestra como un gran escritor. Y con la persistencia heredada del tronco paterno, lleva adelante una obra para la posteridad. Pero no solamente para su entorno más próximo, para su entorno familiar, sino para un gran colectivo social, porque sabe que no hacerlo sería privarle de un gran capítulo a la historia cochabambina. A la historia cochabambina, pero también nacional, sobre la vida y la obra de un hombre a quien hoy la misma historia la recupera para sus mejores páginas. Ramón Rocha Monroy, periodista, escritor y cronista de la ciudad, encuentra poco a poco lo personal y lo considera luego y en el tiempo del trabajo entrañablemente suyo, pues percibe rápidamente que de quien está escribiendo parte de su biografía es de un ser humano excepcional, de alguien quien cambió la historia de Cochabamba en este medio siglo. Este libro, si me permiten la expresión, da en el blanco. Dice la verdad sobre una vida y sobre una obra, y al hacerlo se convierte indefectiblemente en una gran lección para todos nosotros y tiende el puente entre las generaciones. Permítanme también, finalmente, exponer 3 conclusiones sobre este libro. La primera, es un libro maravilloso que narra la vida y la obra de un hombre excepcional. La segunda, está escrito con la mayor honestidad intelectual y está muy bien escrito. La tercera, debe estar en cada hogar de los cochabambinos. Muchas gracias. A continuación, el señor Carlos Rebollo Herbaz hará el comentario del libro. Muy buenas noches, ingeniero Jaime Méndez Quirós, distinguida familia, distinguidas personalidades, magíster Gustavo Rodríguez, ingeniero Jaime Méndez, doctor Federico Sabat, señoras y señores, distinguida concurrencia.
voy a ofrecerles un breve comentario sobre el libro Jaime Méndez Quiroga, El hombre y sus tiempos, escrito por Jaime Méndez Muñoz y Ramón Rocha Mondrón. Este libro tiene una extraordinaria importancia y es realmente impactante. No solo se trata de una biografía del creador de la cooperativa boliviana de cemento Cobose, sino que es un aleccionador relato de todo lo que hizo el ingeniero Jaime Méndez Quiroga para vencer con entereza y con férrea voluntad a la increíble cantidad de obstáculos que se le pusieron al frente. Es también una interesante historia acerca de cómo el protagonista de esa hazaña se fue preparando desde su niñez para responder plenamente a todos los desafíos que le depararía el destino. No solo se refiere a sus estudios en diferentes ciclos, tanto en nuestro país como en el exterior, sino también incluye emocionantes pasajes sobre sus juegos infantiles que nos hacen evocar nuestras propias vivencias de esa etapa tan hermosa de la existencia de todo ser humano. Pero además contiene amplias y reveladoras referencias sobre su genealogía, otro apasionante campo. La plena consolidación de la obra a la que dedicó toda su capacidad y sus esfuerzos ocupa espacios especiales en este libro, junto con los reconocimientos a los que se hizo merecedor. Pero también es digno de destacar, o son dignas de destacar, la calidad literaria de los autores y la forma amena y ágil con la que van redactando una serie de entrevistas y acontecimientos, tanto vinculados con la gestación y el desarrollo de Cobose, como con la vida misma de su insigne promotor y de su entorno familiar. Son igualmente muy importantes los mensajes del ingeniero Jaime Méndez Quiroga, quien considera que la confianza y la honestidad son los pilares fundamentales para llevar adelante cualquier emprendimiento. Sus mensajes señalan el rumbo que debemos seguir todos los que queremos hacer algo realmente positivo en bien de la colectividad, en bien de la patria, de nuestras familias y de nosotros mismos. También es necesario destacar su vehemente anhelo de que todo lo que hicieron, tanto él como quienes lo acompañaron en ese empeño, sea para beneficio de las actuales y de las futuras generaciones de bolivianos. Esa es otra plena demostración de su encomiable grandeza de espíritu. Muchas gracias. A continuación, comentarios sobre el contenido del libro por el historiador Gustavo Rodríguez Ostria, director del canal universitario de la Universidad Mayor de San Simón. Jaime, doña Graciela, amigos y amigas, contra lo que normalmente hago voy a leer un texto que es el mismo que está en el libro. Durante el mes de noviembre de 1966, la prensa cochabambina publicó avisos de convocatoria a la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Cobose. El propósito de la Asamblea era aprobar el estatuto y elegir a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la cooperativa en proceso de constitución. De este modo, culminaban los esfuerzos de un puñado de visionarios cuya intención era dar respuesta a la aguda escasez de cemento y por esa vía impulsar la economía del Cochabamba. ¿Cuál era el contexto prevaleciente en la región? A fines de 1966, el debate sobre la escasez de cemento en Cochabamba era de apremiante actualidad. Se trataba del viejo anhelo de contar con una adecuada y oportuna cantidad
de material constructivo. El dilema, sin embargo, era el siguiente: ¿dónde hallar los recursos financieros y técnicos? ¿Dónde dar el impulso suficiente para echar a andar un sector estratégico que demandaba una inversión que sería en la región la más significativa en décadas? ¿Debería insistirse en el capitalismo de Estado que dominaba la economía boliviana desde 1952, reforzando la burocracia gubernamental? ¿Habría que sondear en las por entonces esmirriadas fuerzas del sector privado? ¿O por el contrario, como barruntaban algunos, existía una tercera opción alternativa? La respuesta fue pergeñar una cooperativa influida por la doctrina social de la Iglesia que provenía del Concilio Vaticano II y que a la postre se convertiría en el mayor emprendimiento de esa naturaleza en Cochabamba y Bolivia. De ahí en más y por décadas correspondió al ingeniero Jaime Méndez Quiroga ser uno de los principales impulsores de la empresa cooperativa. ¿Cómo contar su historia? La que en el fondo es la de una empresa y la de una región. ¿Cómo abordarla sin caer en la geografía y sin perderse en los detalles personales y sin embargo sin obviarlos? Jimmy Méndez Muñoz y Ramón Rocha Monroy han superado con creces estos desafíos. Si alguien le esperaba una biografía sin contenido o una mera alegoría, se equivocó de plano, pues los autores han logrado una equilibrada y fundada síntesis de palabra ágil y bien escrita. En sus páginas no advertimos un Jaime Méndez Quiroga aislado de su época y promotor solamente de su voluntad y su pasión, que sin duda las tuvo, sino que emerge de un mundo de un modo tal que a través de su andar recorremos también por los senderos del pasado regional, merced a un texto labrado como debe ser una buena biografía, fusionando el personaje con su entorno social e histórico y viceversa. Acudiendo por otra parte a fuentes orales y documentos escritos, como corresponde a la metodología de desentrañar el pasado y vislumbrar las vidas, las desazones y los proyectos de la élite cochabambina. El texto retrocede incluso en el tiempo atrás, años atrás, a la propia fundación de Cobose, apartándose además para el beneficio del lector y la lectora de la tradición de la empresa para llevarnos, entre otros necesarios vaivenes, por ejemplo, a los campos del fútbol, al nacimiento de la agricultura, del cooperativismo regional. Todo ello empero sin abandonar el derrotero de la trayectoria de Cobose ni la de su promotor. En suma, se trata de una sabrosa y sesuda mezcla de anécdotas, narrativas y análisis que permiten que este libro se convierta en una verdadera contribución a la historia de Cochabamba y en ella la de Jaime Méndez Quiroga. Quisiera terminar señalando algo más personal. Yo me siento absolutamente identificado con este libro. No solo porque la fotografía de mi padre, el libro Eduardo Rodríguez González, está ahí, sino porque cuando aún no cumplía 15 años, viajé con mi padre, el ingeniero Juan David, por casi toda Cochabamba, buscando el yacimiento en Orcoma, en Sayari, en Rondo, en varios lados. Por eso este libro me permite dialogar no solo con el recurso, sino también con eso. Por eso agradezco a Jimmy, a Ramón, pero también agradezco al ingeniero Méndez y a su esposa. Ellos fueron amigos y amigas de mis padres, de mi madre y también míos. Gracias por su vida y gracias a ambos autores por su palabra. A continuación, quiero llamar a la licenciada Graciela Méndez Escobar, de Cobose Opinión, a dar con la palabra. Muy buenas noches a todos los presentes en este tan significativo acto para la familia Méndez Muñoz. La presentación del libro sobre la vida del creador de Cobose Limitada. Soy la segunda hija de Jaime Méndez y la única entre los 9 hermanos que trabaja desde su fundación en una de las unidades de Cobose, el diario Opinión. Cumpliendo con uno de los objetivos del periódico desde su fundación, hemos dedicado mucho esfuerzo y tiempo en desarrollar proyectos educativos, culturales y actualmente la difusión de la educación cooperativa.
que el año 2012 recibí en mis oficinas la grata visita de 3 miembros del Comité de Educación y Reestructuración Histórica de Cobose Limitada, presidida por el ingeniero José Luis Rendón como presidente, y de los señores Eduardo Aguilar y Gonzalo Aramayo, todos trabajadores de Cobose, quienes nos plantearon el gran reto de que Opinión sea el editor de un libro fotográfico de la historia de Cobose en los casi 50 años de su fundación, donde obviamente se destaque el liderazgo del principal artífice de esta gran obra, el ingeniero Méndez. Consciente de la imperiosa necesidad de plasmar esta maravillosa historia en un álbum fotográfico, comprometo con mucha satisfacción a nombre de Opinión realizar este trabajo, y comento con ellos que ya en el año 2005 los consejos de Cobose Limitada definieron editar el libro de la biografía del ingeniero Méndez, contratando para ese propósito al reconocido escritor y amigo don Ramón Rocha Monroy, quien después de varias charlas con el protagonista entregó un primer trabajo de 40 páginas para su revisión. El ingeniero Méndez, luego de leerlas, le dio el trabajo a su hijo Jimmy para que lo revise y dé su parecer. Por diferentes circunstancias, el año 2006, el ingeniero Jaime Méndez se retira de la Gerencia General de Cobose y el proyecto queda en reposo, sin tener certeza si vería algún día la luz de la impresión, hasta que llega este día. La reacción de los miembros del comité fue inmediata. Se debería dar prioridad a la conclusión de este libro aún antes del fotográfico. Lo plantean ante los consejos de administración de vigilancia de Cobose Limitada, cuyos miembros, junto a la Gerencia General, dan su plena aprobación para la ejecución del mismo. Lo que pensamos que sería un trabajo de 3 meses se convierte en 2 años, porque Jimmy no solamente revisa y complementa, sino que se involucra de lleno en este trabajo. Él utiliza sus conocimientos sobre muchos temas relacionados a la vida del personaje biografiado, creando nuevas aristas e investigando tanto documentos escritos como testimonios orales, para rescatar la historia de la vida de nuestro padre y de su obra. En principio le destina unas pocas horas al día, luego muchas horas, y el libro de 40 páginas se convierte en un libro de 500 páginas, que con mucha pasión y excelente manejo del lenguaje nos relata la vida de este personaje, que por cierto muchas personas que lo conocen han manifestado que debería haber sido clonado para multiplicar su obra al servicio del país. Me siento muy orgullosa de tenerlo como padre, pero también me siento muy orgullosa de tener un hermano que con esta vasta cultura y preparación intelectual ha sabido plasmar en este su primer libro, que estamos seguros que no será el último, la vida de Jaime Méndez Quiroga. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor biografiado esta noche y homenajeado, y por el ingeniero Jaime Méndez Muñoz, el autor principal del libro. Buenas noches, distinguida audiencia. En primer lugar, quiero reconocer las amables expresiones de los ilustres amigos que me precedieron en la palabra. Muchas gracias a Federico, a Carlos, a Gustavo y a mi hermana Graciela. También quiero agradecer al Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño por acogernos. Lamentablemente, Ramón Rocha Monroy, que es coautor de este libro, no ha podido acompañarnos porque él está de viaje. Mis gracias también a él por su reconocido aporte. Por otra parte, quiero expresar unas palabras especiales de agradecimiento
Cobose y para Opinión, y también para la editorial Quipus, ya que la presentación del libro es francamente excelente. Agradezco a todos los presentes por acompañarnos en esta noche tan importante para las familias Méndez Quiroga, Méndez Muñoz y Méndez Soler, en la que tengo la satisfacción de presentar la biografía de nuestro querido patriarca, Jaime Méndez Quiroga. Como mis padres, soy un amante de la buena literatura y un gran lector. Comencé bastante temprano en la vida con esta gran pasión heredada de ellos y conté con su permanente apoyo y estímulo, pues desde que recuerdo siempre contamos en casa con una excelente biblioteca. Un tema que invariablemente me interesó fue el de la historia, por lo que no debe llamar la atención que me haya enfrascado en este género literario para construir la médula de este relato. No soy historiador por formación, pero al haber realizado trabajos de investigación durante mis años de universitario primero y luego como catedrático y también como consultor, además de haber leído muchas obras de carácter histórico durante mi vida, me ha permitido, creo yo, ser lo más objetivo posible y también a refrendar lo que en esta obra se sostiene mediante rigurosas citas bibliográficas. Cuando todavía era estudiante de colegio, colaboré con mi papá en la redacción de algunos de sus escritos. Al principio, y debido a mis conocimientos de mecanografía, prácticamente solo tomaba dictado. Él dictaba y yo escribía. Pero luego, en un cierto tiempo, ya me sentía con el suficiente valor y grado de conocimiento para sugerir la inclusión de una que otra palabra que con el tiempo se fue convirtiendo en uno que otro concepto. A mi retorno de Europa, hace como 40 años, comencé a redactar parte de su historia y lo hice utilizando la pequeña máquina de escribir manual que teníamos por entonces en casa, así como abundantes cantidades de papel sábana. Ahora, al leer lo que había escrito en esa época, me doy cuenta de las enormes limitaciones del lenguaje que tenía por entonces. Pero, sin embargo, ese material se ha transformado en una invalorable fuente de datos y en una ayuda memoria formidable que me ha permitido, creo yo, enriquecer y prestar un mejor contexto a esta obra. Además, estuve presente en muchos momentos considerados clave en la vida de mi padre y en la historia de gestación de Cobose, y por tanto puedo dar fe testimonial de los mismos. Siempre admiré la enorme capacidad intelectual y práctica de mi padre, así como su integridad, tenacidad y paciencia, para sacar adelante aquello que le defendía con pasión, la creación y consolidación de un nuevo modelo socioeconómico que fuera más solidario y equitativo, pero también eficiente y productivo, evitando la acumulación de riqueza de unos pocos y permitiendo a sus conciudadanos aspirar a una mejor calidad de vida. Como Ramón Rosa Monroy acertadamente lo conceptúa, Jaime Méndez Quiroga es un personaje muy intenso, un visionario, un soñador, empedernido. Se trata de una persona fuera de lo común, un ser humano verdaderamente extraordinario, apasionado por un sueño, una utopía que supo convertir en realidad. Uno podría preguntarse de quién es este hombre, cuáles son las motivaciones que lo llevaron a crear tan magnífica obra para los demás, sin pensar primero en sí mismo, como es lo habitual en la mayor parte de los miembros de la especie humana. Este trabajo pretende precisamente contestar a esos interrogantes y lo hace presentando su génesis familiar, así como las experiencias que lo llevaron a identificar su ideal y a optar luego por una vida de lucha contra viento y marea para lograrlo. Considero que al rescatar del pasado tantas historias para poder pintar más color y lograr una mayor nitidez del personaje biografiado, se logra también preservar del paso inexorable del tiempo memorias de cómo era esa época. Por eso,
que he tratado de profundizar en lo posible en los varios temas incluidos a lo largo del libro, para aportar de alguna manera a construir el contexto histórico que permita al lector comprender e interpretar de mejor manera factores fundamentales como el espíritu del personaje y su legado, pero también los tiempos en los que se desarrolló su historia. Y a través de ese ejercicio creo haber realizado una pequeña contribución en el estudio de la historia de su generación, pero también de la mía, la cual puede ser de interés para aquellos que no la vivieron y que quizás solo pueden conocer a través de relatos como el que se presenta a los lectores de este libro. Sentiré haber logrado este propósito si por medio de la lectura del mismo los lectores contemporáneos de mi padre y también los míos reconocen por lo menos una parte de sus tiempos a través del relato brindado. Existe todavía una razón más para haber escrito esta biografía, y es que luego de realizar una extensa como profunda investigación bibliográfica sobre su protagonista, así como intensas búsquedas en Internet, he quedado atónito por la escasa información que existe acerca del personaje. Se pueden encontrar un cierto número de textos que incluyen una referencia a mi padre en páginas web de la Internet, particularmente en la de Cobosa Limitada y de las diferentes unidades productivas que componen este sistema cooperativo industrial, donde lo señalan como a su pionero y creador. Pero sobre el ser humano, el hombre, no existe prácticamente nada. El mayor beneficio de producir su biografía será, pues, para el país y su población, puesto que conocer, analizar y comprender el mensaje del creador de Cobosa, además de la enorme importancia y trascendencia de su obra, permitirá difundirlo para luego reproducirlo y multiplicarlo, logrando de esta manera que los bolivianos reivindiquemos su legado en provecho de toda la comunidad. En algún momento me preocupé de que mis ansias por hacer conocer la historia de vida de mi padre pudiera confundirse con solo una muestra de amor filial, la lógica admiración y el amor de un hijo que un hijo pueda sentir por su padre. Confieso que algo de eso hay en este libro, pero por sobre todas las cosas he tratado de ser lo más objetivo posible. El juicio expresado hace unos minutos por las personas que me antecedieron la palabra parece confirmar que de alguna manera lo he conseguido, evitando caer en una simple axiografía. Por otra parte, de acuerdo a una prestigiosa biógrafa de origen anglosajón, no existe nada parecido a la objetividad en una biografía. De una u otra manera, el biógrafo se involucrará en la historia que construye a través de su narrativa. García Márquez ya nos había advertido sobre esto cuando señalaba en sus memorias: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Concepto que es también válido para los biógrafos. Volviendo a la mencionada académica británica, la etapa final para un biógrafo está asignada por el desafío de separarse y soltarse del sujeto biografiado. Esta asociación íntima, única, dice la autora, esta extraña mazurca existente entre narrador y personaje biografiado, forma parte de la producción de narrativas de vida presentadas en las biografías, las cuales revelan algo no solamente sobre sus protagonistas, sino también sobre sus narradores. Cabe aclarar que esta es una biografía de Jaime Méndez Quiroga y que como tal presenta la historia del hombre y no necesariamente la de Cobosa, aunque por supuesto que ambas están íntimamente ligadas hasta el momento en que él deja la gerencia general de la cooperativa en marzo del 2006. No se ha pretendido cubrir la totalidad de las facetas que comprenden su vida, o la importancia que hayan representado en su obra su familia, sus amigos o colaboradores en los diferentes estamentos que forman o que han formado parte alguna vez de Cobosa. Lo que aquí
se presenta es el resultado de una prolífica labor desarrollada desde las perspectivas del cronista de la ciudad de Cochabamba, Ramón, y el hijo mayor de Miguel Méndez, yo, dentro del marco previamente aclarado. Existe, por supuesto, mucho por investigar, por descubrir, por analizar, por describir y por narrar. Es también propósito de este trabajo motivar a más investigadores para que estudien otros elementos sobre este intenso personaje de los que aquí han sido tratados y que los puedan relatar desde su óptica individual, basados en sus propias experiencias. Esperamos que esta obra pueda servir de base para profundizar su estudio, plasmando luego sus hallazgos y su verdad en letra impresa. Los retamos a aceptar el desafío. Jamás imaginé que escribir la historia de vida de mi padre y la de su gesta iría a tomarme tanto esfuerzo y todo este tiempo. Ahora que tenemos el trabajo concluido y listo para presentarlo ante ustedes, reflexiono una vez más. Y me reafirmo en todo esto, me reafirmo en que todo esto sí ha valido la pena. Era algo que tenía que hacerse tanto por el protagonista de la biografía, como por mí mismo, y también por todos nosotros. Hace unos pocos días, mi papá me dijo: al escribir este libro, has hecho una obra de igual envergadura que la que yo realicé en mi vida. Quedé impactado y completamente atónito. Me pareció una enorme exageración. Perdón. Y luego de tragar saliva y aclarar mi garganta se lo dije. Pero él me respondió así: con tu libro estás permitiendo que lleve mi mensaje a la gente nueva, a la gente de hoy. La de ayer, la que lo conocía y lo vivió junto a mí, parece que lo ha olvidado o que apenas recuerda. Con esto se lo evocaremos y los obligaremos a reflexionar. Además, mi mensaje trascenderá hacia el futuro, para las generaciones que vendrán, lo cual yo siempre he querido. Muy conmovido me dijo a continuación: gracias por tu esfuerzo, hijo mío. Yo le respondo ahora desde el fondo de mi corazón y le digo: gracias a ti, papá, por ser quien y cómo eres. Me siento muy satisfecho de hacer conocer tu historia y de comunicar tu mensaje a la gente. Estoy muy orgulloso de ser hijo tuyo. Mi más profundo reconocimiento a Orieta, mi esposa, por el sostenido aliento que me brindó durante las múltiples y a veces bastante complicadas etapas que tomó la preparación de este trabajo. Concluyendo, agradezco a Ramón Rocha Monroy, en su capacidad de cronista de la ciudad, por brindarme la oportunidad de sacar a flote esas escondidas condiciones de escritor que resulté teniendo, ya que el breve pero bien escrito trabajo que él había producido en 2005, como él lo menciona en el prólogo de esta obra, sirvió de semilla para que, aprovechando los conocimientos que me brindaba la memoria, al haber sido testigo de muchas de las historias relatadas en este libro, descubra una nueva pasión en mi vida, la de escribir. Y como él, que es un experto en esto, me lo dijo, estoy en la mejor etapa de mi existencia para dar rienda suelta a esa pasión. Y así he decidido que lo haré. Creo que estará de acuerdo, Ramón, en que todo esto ha logrado que en esta obra podamos contar con un personaje biografiado mucho más nítido y completo, y que consecuentemente será el lector quien gane con él. Por lo menos eso es lo que se ha intentado hacer con este libro, y esperamos sinceramente haberlo conseguido. Gracias. Bueno, y ahora sí, para cerrar con broche de oro esta noche, que es una celebración de amor, de trabajo y de tesón, palabras del biografiado ingeniero Jaime Méndez Quiroga.
Buenas noches, queridos amigos. Se pueden imaginar cómo me siento en este momento con la obra de mi hijo Jaime y de Ramón. Yo no pensaba hablar, sin embargo quiero verlos a ustedes. Quiero sentir el calor que me han dado todo este tiempo para hacer posible lo que se ha hecho en este tiempo. Debo confesarles que el libro me sorprendió. Estoy todavía leyéndolo y me conmueve muchísimo reconocerme en los pasajes tan excelentemente relatados por Ramón y por mi hijo Jimmy. Es una experiencia increíble ir repasando esta historia que me recuerda tantos aspectos de mi infancia y adolescencia, así como de mi etapa de madurez y del origen de Cobose. Quiero decirles que yo solo no hubiera podido hacer lo que se hizo para crear una obra de la magnitud de Cobose. Fueron muchísimas las personas que contribuyeron de una u otra manera a que la cooperativa pueda consolidarse. Hermanos cooperativistas que pertenecieron a los innumerables consejos de administración y de vigilancia, ejecutivos y técnicos que me asesoraron y apoyaron, empleados y trabajadores que pusieron su importante granito de arena. Pero no solo ellos, también algunos gobernantes de nuestro país que jugaron un rol importantísimo, también líderes cooperativistas, ejecutivos de la industria y la banca nacional. Y por último, aunque no menos importante, resalto el apoyo brindado por mi esposa aquí presente y por toda mi familia, que tuvimos que sufrir un buen tiempo por mi entrega a esta gran obra. En relación al libro, yo quiero decirles que yo creo que ya lo han dicho los que han precedido la palabra. Sin embargo, debo confesar que a mis 87 años estoy aprendiendo del libro que estoy leyendo. Hay muchas cosas que Jimmy y también Ramón me han hecho ver que la obra había sido más de lo que yo pensaba. Tal vez se han exagerado, pero me siento inmensamente alegre, orgulloso y también espero, como lo han dicho antes, que este trabajo sirva para que los jóvenes de hoy y de mañana puedan ver que las cosas se pueden hacer cuando se tiene la confianza y la ayuda de la comunidad. Muchas gracias, querido hijo. Yo creo que no pensaba yo que hubiera podido llegar a este momento todavía yo en vida. Quizás cuando uno muere recién son reconocidas las personas, pero ha sido el destino y el amor de mi familia, de mis hijos, que han hecho posible este trabajo, y lo dedico a toda la comunidad boliviana para que sirva de ejemplo de lo que se puede hacer. Muchas gracias, Jimmy, y también a nuestro querido ausente autor, don Ramón Rocha Monroy. Aquí están muchos de los que han participado en la obra esta, son testigos de lo que se ha hecho, han ayudado, han colaborado y me han dado ímpetus para seguir adelante en momentos en que parecíamos desfallecer. Había parecido un momento dado que el Cobose se acabó. Sin embargo, sacando fuerzas de donde no se podía encontrar, pudimos hacer realidad la obra esta. Muchísimas gracias por la concurrencia de ustedes
y les agradezco muchísimo, muchísimo los aplausos que han brindado a los que han hecho tan lindos elogios del libro que ha hecho mi hijo Jim. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.